Buenas tardes. Eh, Vamos a continuar hablando de los temas de seguridad vial y concretamente vamos a introducirnos lo que son los planes de seguridad vial en las empresas. Lógicamente, esto es un campo eh, novedoso, aunque todos los países ya van implicando a las propias empresas para que adapten la metodología empresas, sobre todo las de transporte, en lo que viene a ser los planes estratégicos de seguridad vial o la planificación de seguridad vial en las empresas. Todo ello viene basado por una norma UNE. En Europa tenemos la norma ISO, la 39001-2012, que, como veremos posteriormente, la planificación estratégica que nos planifica el gobierno colombiano se basa en esta norma ISO. Ya dijimos que cada año pues tenemos un elevado número de personas que pierden la vida a consecuencia de los traumatismos causados por el tránsito. Y estamos hablando de una cantidad de 1,3 millones, 1,4 millones de personas. Y más o menos unos 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales. Vimos que la Organización Mundial de la Salud nos decía, nos implicaba que si no se aplicaban medidas para evitarlo, de aquí al año 2020 los accidentes de tránsito se convertirían en la séptima causa de muerte en el mundo. Desde luego, los traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan más o menos un 50% de las defunciones entre los adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 45. Bien, en Europa, la norma ISO 39001 especifica los requisitos para la implantación y certificación de un sistema de gestión de la seguridad vial con el objetivo de permitir a las organizaciones reducir los niveles de mortalidad y las lesiones graves relacionadas con los accidentes de tránsito. Bien, estos requisitos y recomendaciones de buenas prácticas son, al fin y al cabo, normas internacionales que nacen como consecuencia de la preocupación a nivel mundial sobre la siniestralidad vial. El objetivo de esta norma no es más que suministrar una herramienta a las organizaciones, a las empresas, que les va a permitir implementar un sistema de gestión específico para reducir los riesgos de accidente existentes por la movilidad vial de los empleados de la empresa. Esta norma es una herramienta que nos permitirá, de alguna forma, implementar en las organizaciones un sistema de gestión. Ya en todas las empresas se habla de sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de calidad. Pues bien, se ha introducido la cultura en todas las empresas del sistema de gestión de seguridad vial. De tal forma que este sistema de gestión debe ser un sistema eficaz y certificable y es específico para la seguridad vial y todas las empresas lo deben de aplicar. Su gran importancia va a radicar en que todas las organizaciones que interactúan con el sistema vial están, lógicamente, expuestas a ese enorme riesgo que hablamos de lesiones, de mortalidad y, lógicamente, estas se ven afectadas por los incidentes de tráfico. Por lo tanto, una mejora en la seguridad vial dentro de la propia empresa nos va a comportar una reducción del coste económico asociado a la accidentalidad vial, una reducción del coste social también relacionado con la siniestralidad vial. Bajo este marco, la norma ISO 39001 es la mejor herramienta hoy en día existente para lograr el control del riesgo de accidentes del tráfico en una empresa. Los requisitos que nos va a reunir la norma ISO incluyen el desarrollo e implementación de una política adecuada y una estrategia en tiempo real, así como planes de acción que van a tener en cuenta los requisitos legales como los requisitos a los que pueda estar sometida la propia organización.
La seguridad vial no puede estar de ninguna forma mejor gestionada que a través de la identificación, a través del análisis, a través de la evaluación y a través de la gestión de los indicadores del desempeño de la seguridad vial de la propia empresa y, lógicamente, a través de ellos se van a tomar medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para mejorar los procedimientos propios de la propia empresa. Un sistema de gestión de seguridad vial favorece, desde luego, el desarrollo de sistemáticas de transporte por carretera más seguras para los propios empleados. De alguna forma, podríamos decir que los beneficios que comporta esta norma ISO 30001 para la propia empresa son el conocer el estado de seguridad vial de la empresa, reducir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico en la propia compañía, en la propia empresa, reducir el riesgo de sanciones por incumplimientos de la normativa de tráfico, demostrar al mundo el firme compromiso que tiene la empresa respecto de lo que es la seguridad vial y ser reconocidos a esta empresa como, dentro del sector de la actividad de la empresa, como una de las compañías que están implementando y están introduciéndose dentro de la propia sistema, dentro del propio sistema de seguridad vial implementado por la norma ISO. Además, permiten a la propia empresa identificar y controlar coherentemente los riesgos viales inherentes al transporte por carretera que deben realizar sus empleados para acudir tanto al puesto de trabajo como para desempeñar. De esa forma, implementando y analizando, lo que vamos a es a reducir el número de accidentes e incidentes y asegurar el cumplimiento de toda la legislación y normativa relacionada con la seguridad. Por tanto, la propia empresa lo que va es a introducir una aportación al objetivo mundial dentro del sector para la reducción de accidentes, ya no solamente el propio departamento, municipalidad, etcétera, etcétera, sino que aquí la empresa privada es la que va a incentivar y la que va a aportar a el objetivo mundial, la reducción de accidentes. Para las administraciones públicas, que también hay que implementarlo, lo que hay que hacer es, al introducir la normativa y los planes de gestión de la seguridad vial, los planes estratégicos de seguridad vial dentro de la empresa, en este caso la administración pública, lo que tendremos es una reducción de costos asociados a los accidentes y a las posteriores consecuencias. Lógicamente, el cuidado de estas personas que se han lesionado, las propias, si hay que pasarlo a la jubilación, las propias pensiones, los gastos médicos, la reparación de daños en las vías públicas, etc. Así como la pérdida de años potenciales de vida respecto a la esperanza de vida mediana. ¿Dónde vamos a aplicar la normativa ISO, la normativa internacional? Pues vamos a aplicarla sobre todo a empresas de transporte de personas, ya sean compañías de busetas, compañías de autobuses, taxis, empresas de transporte de mercancías y empresas con actividad comercial que generen importante demanda de tráfico, supermercados, centros comerciales, etc. Y pueden ser tanto organizaciones públicas como privadas que interactúen con el sistema de seguridad vial. En resumen, estas organizaciones públicas o privadas, sean pequeñas o sean grandes, donde se realicen alguna de, podríamos enumerar estas siguientes actividades. Uso del sistema vial para los empleados en vehículos públicos o vehículos privados, como los pasajeros, conductores, peatones o ciclistas. El transporte de bienes y personas. Las actividades que nos generen tráfico hacia o desde localizaciones controladas o influenciadas por la organización, como supermercados, colegios, espacios concurridos. La distribución de servicios y productos por el sistema de seguridad vial,
como el transporte, la gestión, la planificación, el diseño, la construcción y mantenimiento incluso de infraestructuras, mantenimiento de los vehículos y los productos relacionados con este mantenimiento, y también la respuesta de emergencia en las carreteras. La certificación de un sistema de seguridad vial demuestra una apuesta clara por la empresa y decidida por la correcta gestión y por la mejora continua de las condiciones de seguridad vial de la propia empresa. La gestión de la seguridad vial puede integrarse o hacerse incluso compatible con otros sistemas de gestión y procesos de la organización. Esta norma internacional nace, lógicamente, a nivel internacional como consecuencia de esa preocupación a nivel mundial sobre la seguridad. Se puede integrar incluso dentro de la ISO, por ejemplo, 9001, la de ambiente, la 14001, la de calidad ambiental, la 45001, normas internacionales que cada día deben de cumplir más las empresas y que son unos procedimientos, unos sistemas de gestiones específicos, como digo, que están aplicados pues, al ambiente, a la calidad propia de la empresa y en este caso a la seguridad. Pero sí es cierto que todas las empresas van a ir cumpliendo, deben de ir cumpliendo estas normas internacionales. Ya digo que esta norma internacional es la herramienta que nos va a permitir implementar en las organizaciones ese sistema respecto de la seguridad vial. Desde luego, la gran importancia que tiene esta norma internacional radica en que todas las organizaciones que interactúan con el sistema vial van a estar expuestas, lógicamente, a un enorme riesgo de verse afectados por los incidentes de tráfico y una mejora en la seguridad vial. Los elementos clave que vamos a tener son tanto el enfoque a resultados, fijando indicadores y objetivos a conseguir, las responsabilidades que guíen las actividades e intersecciones para llegar a las propias actividades, la reducción del coste económico asociados a la accidentalidad vial. Debe haber una coordinación tanto interna como con organizaciones relacionadas con un papel o interés dentro del sector de la seguridad vial. Otro de los elementos clave va a ser la reducción del coste social relacionado con la siniestralidad vial. En la legislación, cumplimiento legal en materia de seguridad vial de la propia empresa. La financiación y asignación de recursos, así como la reducción del riesgo de sufrir un accidente de tráfico en la propia compañía, el seguimiento y evaluación, medición y continuada de los elementos de salida y de los resultados de seguridad vial, la reducción del riesgo de sanciones por incumplimientos de la normativa de tráfico y la investigación y transferencia del conocimiento, generación, codificación, transferencia y aplicación del conocimiento relativo. De alguna forma, estudiando un poco lo que es la normativa internacional ISO, los principales requisitos que tiene esta norma para cumplimiento por la propia empresa es que debemos de tener una política de seguridad vial aplicada, tal como nos desarrolla esta normativa internacional ISO 39001. También debemos tener unos objetivos de la propia empresa con la seguridad vial. Unos planes de acción que tengan en cuenta los requisitos legales. Es una normativa de obligado cumplimiento. Unos indicadores de desempeño, así como el conocimiento propio de la organización y de su contexto.
Tendremos que ver cómo se organiza, cómo se planifica y cómo se estructura la empresa respecto de lo que es la seguridad vial, así como la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y determinar incluso el alcance del sistema de seguridad vial, como determinar los roles, responsabilidades y autoridades en cuanto a que tenga la propia organización respecto de la seguridad vial. Las acciones para tratar los riesgos y oportunidades, los factores de desempeño en seguridad vial, los propios recursos que vamos a indicar en la seguridad vial, la comunicación, la información documentada, la planificación y control operacional, la preparación y respuesta a las emergencias, el seguimiento, medición, análisis y la propia evaluación, la investigación de accidentes de tráfico y de otros incidentes de tráfico, el seguimiento de la propia empresa, la auditoría interna, la revisión por la dirección, y todo ello habrá que analizar las no conformidades y acciones correctivas y establecer esas acciones propias correctivas, una mejora continua y implicar qué es lo que pasa dentro de la organización propia de la empresa. Esto es un índice esquemático de cuáles son los requisitos que conforman el propio sistema de gestión de seguridad. La norma ISO está estructurada en 10 puntos que sirven como base para otros sistemas de gestión. Dispone además de unos anexos, el anexo A, B y C, para facilitar su aplicación. Recogen, por un lado, el anexo A va a proporcionar orientaciones de cómo implementar esa norma dentro de nuestra empresa. El anexo B describiría las categorías de los resultados de seguridad vial, el enfoque del sistema seguro y el marco de buenas prácticas para la gestión de seguridad vial, y el anexo C, que establece la correspondencia con las normas de calidad y medio ambiente, pero digamos en la versión anterior, no en la última versión aprobada. Con lo cual, de alguna forma, cualquier empresa que se dedique al mundo del transporte, al mundo del transporte de pasajeros, transporte de mercancías, que tenga que ver dentro de todo lo que es el transporte y la seguridad vial, tiene que cumplir de alguna forma estas tres normativas, ¿no? La de calidad medio ambiente y, lógicamente, la normativa de seguridad vial de plan estratégico dentro de la empresa. Con la cual lo que vamos a hacer es planear, hacer, comprobar y actuar dentro de la propia empresa. La organización, de alguna forma, debería determinar a través de la cláusula cuarta, que es el contexto propio de la organización, la que nos indica la planificación, que nos introduce los requisitos para establecer el contexto del sistema de gestión de seguridad vial que se aplica a la organización, así como las propias necesidades, requisitos y el ámbito de aplicación. La organización debe determinar las cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes para su propósito, tales como las que se refieren a riesgos de seguridad vial y que van a afectar a la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad. Para ello, la organización debería considerar un conjunto amplio de aspectos internos y externos, un conocimiento de la organización y de su contexto. Además, debemos identificar los roles de la propia organización en el sistema vial, identificar los procesos y las actividades que pueden afectar a la seguridad vial y determinar la interacción de estos procesos. Por tanto, debemos llegar a obtener unos objetivos en cuanto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se deben además identificar estas partes interesadas y comprender sus necesidades y las expectativas, así como dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la propia seguridad vial.
debemos tener un propio sistema de gestión de seguridad vial. El alcance de este sistema debe de estar disponible como información documentada de la propia empresa y de los propios trabajadores. La cláusula 5 establece esta norma es el liderazgo. Resume de alguna forma los requisitos específicos para el papel de la alta dirección en el sistema de gestión de seguridad vial y cómo este liderazgo articula sus expectativas a la organización a través de una declaración de política. Por lo tanto, debe haber un liderazgo y propio compromiso de la propia empresa. La alta dirección debe demostrar este liderazgo y compromiso con respecto al propio sistema de gestión de seguridad vial y son los primeros que deben de alcanzar y cumplir este sistema de gestión de seguridad vial y dar la política de actuar dentro de este sistema como norma para que las personas que están dentro de la empresa lo cumplan al igual que la alta dirección. Esta alta dirección debe establecer una política de seguridad vial que debe estar disponible como información documentada para todos los trabajadores. Para que un sistema de seguridad vial sea eficaz, se necesita que la alta dirección designe las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes y los comuniquen dentro de la propia organización y que todo el mundo los conozca. En cuanto al propio hacer, la cláusula 6 de planificación describe los requisitos en relación con el establecimiento de los objetivos estratégicos y los principios rectores para el sistema de gestión de seguridad vial en su conjunto. Al planificar el sistema de gestión de seguridad vial, la organización debe tener en cuenta su contexto y las expectativas de sus partes interesadas. Por lo tanto, deberá tratar las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. Debe identificar los indicadores de desempeño, como serían los indicadores de exposición al riesgo, tales como las distancias recorridas, el volumen de tráfico y otros. Los indicadores finales de estos indicadores, dentro de estos indicadores de desempeño, estos indicadores finales de resultados de seguridad vial, pues el número de incidentes dentro de la empresa, fallecidos y los heridos de gravedad, y también los indicadores intermedios de resultados de seguridad vial, diseño y velocidad segura, uso de vías adecuadas, velocidad de conducción segura. Por tanto, a través de estos indicadores debemos examinar si los objetivos de nuestra planificación de seguridad vial se han conseguido y ver si estos objetivos se van consiguiendo a través de los niveles propios de la empresa. Por lo tanto, tanto con los indicadores como con estos objetivos, lo que vamos a hacer es una planificación dentro de la empresa para lograrlos. La cláusula 7 de la normativa sería el soporte. El soporte propio de la empresa, que debemos ver cuáles son las operaciones del sistema que de alguna forma nos va a establecer la competencia y la comunicación de forma recurrente, uso de feedback, en función de las necesidades con las partes interesadas mientras se documenta, mientras se controla, mientras se mantiene y se conserva la documentación. La organización debe coordinar las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización y de las partes interesadas. La propia empresa debe asegurar que se proporcionan los recursos necesarios, incluyendo los recursos humanos, las tareas especializadas, la infraestructura, la tecnología y los recursos financieros, de forma eficaz para asegurar que se logran los objetivos y metas establecidas.
Por lo tanto, la organización de alguna forma debe coordinar, debe establecer estos recursos, debe determinar y asegurar la competencia del personal relacionado con las actividades de seguridad vial, debe tomar conciencia y sensibilizar a todos los miembros de la propia organización respecto de lo que es el plan de seguridad vial de la propia empresa y además debe determinar las necesidades de comunicación interna y externa y establecer los canales apropiados para que a todo el mundo dentro de la empresa le llegue. La cláusula 8 dentro de esta norma es la de hacer, es la operativa. La organización debe identificar, debe planificar, debe implementar y controlar los procesos para cumplir los requisitos y para implementar las acciones establecidas para tratar los riesgos y oportunidades identificadas. Para ello, lo que va a hacer es establecer, mediante esta planificación, los criterios para los propios procesos y para el propio control operacional de todos los sistemas dentro de la empresa, implementando este propio control de acuerdo a los procesos dentro de la empresa. Por lo tanto, la organización debe asegurar que estos procesos contratados externamente también estén controlados. Debe estar preparada y debe responder a las emergencias. Las emergencias tanto de fallecidos y de heridos graves reales derivadas de los accidentes o de los incidentes de tráfico. Debe definir y debe revisar y ensayar periódicamente los planes de respuesta ante los accidentes dentro de la empresa. Para ello, la fase de comprobación nos lo está planificando la cláusula 9, que es la evaluación del desempeño. La empresa debe determinar dónde realizar los seguimientos y qué es necesario medir una vez identificado, establecer los métodos de control, la periodicidad y el análisis y evaluación de los resultados. Por lo tanto, debe hacer un seguimiento, debe hacer una medición y un análisis y evaluación del propio procedimiento. Tanto del propio procedimiento como del cumplimiento de los requisitos legales del propio plan que se ha establecido dentro de la empresa. Por lo tanto, deberá establecer un procedimiento para registrar, para investigar y analizar los accidentes de tráfico o los incidentes de tráfico en los que se vea involucrada la empresa y los trabajadores. Y además deben registrarse los resultados que hayamos obtenido dentro de esta investigación y dentro de este seguimiento y la medición y el análisis de sus planes. Además, deberá llevar a cabo una auditoría interna que debe ser periódica y que debe conservar la información documentada del propio programa y de los resultados de la misma auditoría. De hecho, la propia dirección de la empresa, la alta dirección, debe evaluar el sistema de gestión de seguridad vial periódicamente, conservando la información y viendo si se está cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado dentro de esa seguridad vial de la propia empresa. Si no, pues lo que habrá que hacer será comprobar, revisar y adecuar nuestros planes. Para ello, la cláusula 10 de la normativa ISO es la de actuar, la de mejorar. Lo que nos va a hacer es identificar, nos implican a identificar y actuar sobre las no conformidades con el sistema de gestión de seguridad vial mediante una acción correctiva. Cuando ocurra una no conformidad de la organización, debemos reaccionar a esa no conformidad, qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización, qué es lo que ha pasado
plan establecido y qué es que no se ha cumplido. Debemos evaluar la necesidad de establecer acciones para eliminar, lógicamente, la causa que ha sobrevenido. Debemos implementar las acciones correctivas necesarias. Debemos revisar las acciones establecidas de tal forma que el plan sea una mejora continua dentro de nuestra propia organización y, si es necesario, hacer cambios en el sistema de gestión, pues, lógicamente hacerlos. Y de todo ello lo que hay que hacer es conservar una información documentada. La organización debe ser plenamente consciente que debe mejorar continuamente la idoneidad y la adecuación y eficacia del propio sistema de gestión de seguridad vial. Los principales ejemplos de acciones prácticas y implementaciones dentro del sistema de gestión de seguridad vial, pues podríamos decir que son el establecer una política de seguridad vial adecuada y establecer los objetivos vinculados a la seguridad vial, identificar los riesgos que tiene la empresa en materia de seguridad vial de acuerdo al contexto donde trabaja y a las partes interesadas identificadas, como son, por ejemplo, los altos volúmenes de tráfico de las rutas principales. Lo que hay que hacer es cambiar esas rutas para que no haya tanto conflicto, incidentes. Una demanda estricta de los clientes y establecer qué es lo que pasa con esos clientes para que podamos entregar en plazo y que no obliguemos a las personas que tienen que entregar, por ejemplo, una red de autobuses, un colectivo de personas para traslado, que tomen unas rutas mucho más rápidas para poder llegar en hora, que sean una problemática respecto a la seguridad vial. Debemos tener un nivel de cumplimiento de las normas básicas de seguridad vial, sobre todo los límites de velocidad. Debemos desarrollar planes de acción que tengan en cuenta los requisitos legales, así como la propia calidad de las infraestructuras viales dentro de la empresa. Debemos establecer indicadores de desempeño de seguridad vial, es decir, indicadores de exposición al riesgo, de lo que hemos hablado ampliamente, indicadores finales de resultado e indicadores intermedios de resultado. Debemos, la propia organización, conocer la propia organización y el contexto respecto a la seguridad vial. Debe de definir un procedimiento de respuesta a llevar a cabo si se da un accidente o incidente de tráfico. Además, el propio personal debe comprender las necesidades y expectativas de las partes de la propia empresa, así como debe también saber actuar ante cualquier suceso, sobre todo en el caso de que se produzcan fallecidos o heridos graves. Por lo tanto, se deberán realizar simulacros propios de periódicos, en cuanto. Se deben investigar y establecer los roles, las responsabilidades y las autoridades en la organización. Vamos a fijar las acciones para tratar los riesgos y oportunidades y se deberán investigar los accidentes de tráfico como los incidentes de tráfico y documentar las causas y acciones tomadas para su solución y, lógicamente, para evitar que se vuelvan a suceder. Además, la propia empresa lo que tiene que hacer es asignar unos recursos necesarios para esta gestión de seguridad vial, estratégica de seguridad vial dentro de la empresa. Por lo tanto, deberá proveer un marco para identificar y mitigar los riesgos de accidentes de tráfico. Vamos, de alguna forma, a intentar reducir los accidentes de tránsito e incidentes en vehículos y flotas
propias empresas, lógico, cómo debemos asignar recursos para una mejor eficiencia respecto de la seguridad vial. Asimismo, debemos reducir los costes relacionados a gastos de reparación de vehículos, demandas de aseguradoras, multas, accidentes de tráfico. Debemos influenciar a los trabajadores y debemos mejorar su cultura de la seguridad vial y alcanzar objetivos de responsabilidad social. Todo ello lo que nos va a hacer es brindar una ventaja competitiva para ganar nuevos clientes y, lógicamente, fidelizar también los actuales. Y todo ello conllevará que tendremos una mejora de la imagen de la empresa para dar una mayor confianza a los propios clientes. Por lo tanto, lo que nos induce esta normativa de seguridad vial es que nos conduce a que las organizaciones sean mucho más seguras respecto de lo que es la seguridad vial. Y esto en sí sería lo que es la normativa internacional ISO 39001, en la cual se ha basado la gestión de la seguridad vial laboral dentro de las empresas. En relación con la normativa ISO 39001 de gestión de seguridad vial dentro de las empresas, Colombia lo que ha hecho es dar un primer paso que, lógicamente, influenciado por la propia sociedad que pregona la vida como valor supremo y que reconoce a las víctimas de los accidentes de tránsito y el problema estructural y social de salud pública de primera magnitud que todo ello implica, se admite que las causas que las ocasionan en su mayoría son evitables y se acepta que la seguridad vial debe hacer parte de las políticas y responsabilidades de las organizaciones, de las entidades y empresas, sin importar su tamaño o la actividad. Es por ello que el Ministerio de Transporte, en representación del Estado y, consecuentemente, con las responsabilidades propias del Ministerio, lo que hace es confeccionar, divulgar una ley, la Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos y comportamientos y conductas seguros dentro de la vía y se establecen otra serie de disposiciones, ¿no? En el capítulo tercero de esta Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011, se establece en el capítulo tercero, como digo, los lineamientos para el sector privado en seguridad vial. El artículo 12 establece que toda entidad, organización o empresa del sector público o privado deberá cumplir dentro de sus fines o dentro del desarrollo de actividades, tanto sea como la propia fabricación, el propio ensamblaje, la propia comercialización o la contratación o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a 10 unidades o contrate o administre personal de conductores, deben contribuir al objeto de la ley mencionada. Por lo tanto, esta ley lo que nos establece es un ejercicio para materializar
lo expuesto en esta ley y en su decreto 2851 de 2013 para buscar otorgar instrumentos o herramientas para que todas las entidades, organizaciones o empresas formulen su plan estratégico. Es decir, tracen un mapa o una ruta mediante la cual promuevan unas acciones enmarcadas tanto en tiempos, beneficios, recursos y actores concretos conducentes a garantizar un aporte significativo para la reducción de las altas tasas de accidentes de tránsito a lo largo y al ancho del territorio nacional respecto de lo que es. Desde luego, la Organización Mundial de la Salud, como hemos comentado al principio, vio la problemática en la cual fallecen esos 1,3 millones de personas en accidentes de tránsito. Lógicamente, Colombia no es ajena a esta problemática, dada además las altas cifras con respecto al problema y la tendencia presentada en los años últimos, como vimos en los establecimientos de los planes de seguridad vial. También comentamos que en la década 2002-2012, casi 62.000 colombianos fallecieron y más de 440.000 heridos en accidentes de tránsito, algo así como casi 16 víctimas diarias, ¿no? Y es un elemento, son unos índices muy preocupantes dentro de lo que es la seguridad vial de los colombianos. Esto además de plantear un panorama bastante serio en términos de salud pública, representa un reto que los gobernantes, las autoridades y los empresarios de nuestro país, de Colombia, de la mano de cada ciudadano, de alguna forma debe asumir que la planificación de seguridad vial es un elemento estratégico vital para la propia vivencia de nuestros ciudadanos. Podríamos incluso afirmar que gran parte de la solución a la problemática de seguridad vial depende de las prácticas adecuadas, de la conducta social, de los conocimientos, de los estilos de conducción, además de los estilos de educación, incluso desde la infancia, por eso la importancia de la educación de la seguridad vial en los colegios y, lógicamente, de la propia concienciación de las empresas que están dentro de los sectores de transportes. ¿Qué podríamos decir que es una planificación de seguridad vial? ¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial? Pues un plan estratégico de seguridad vial dentro de una empresa es el instrumento de planificación que, consignado en un documento, contiene las acciones, los mecanismos, las estrategias y las medidas que deben adoptar las diferentes entidades, las organizaciones o las empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas anteriormente y, de no ser posible, evitar disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. La finalidad de los planes estratégicos de seguridad vial son definir los objetivos y las acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas. Los objetivos que podríamos marcar dentro de los planes estratégicos de seguridad vial serán la definición de los planes y acciones o intervenciones concretas dentro de lo que es la planificación de seguridad vial que deben llevar a cabo las empresas, las organizaciones
las entidades públicas o privadas para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión al definir estas áreas involucradas, los respectivos mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas. Con los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, lo que vamos a hacer es trazar un mapa que señala los resultados que la organización se ha propuesto alcanzar en materia de seguridad vial. Ya hemos mencionado la Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011 y se va a aplicar en aquellas empresas que al menos se superen 10 unidades los vehículos automotores o contrate o administre personal de conductores. Por lo tanto, el decreto 2851 de 6 de diciembre de 2013 lo que va a hacer es reglamentar los artículos 3, 4, 5, 6 y siguientes de la ley anteriormente mencionada. Lo que va a establecer es, de alguna forma, la ganancia que la empresa tiene respecto de la seguridad vial, tanto por o desde la propia empresa como para la propia sociedad. En la medida en que cada una de las entidades, de las empresas, las organizaciones, las comunidades del país se inicie un proceso de empoderamiento, de concienciación en torno a la seguridad vial como responsabilidad de todos, tanto al comportamiento que acate y respete las normas y se logre entender que la prioridad sobre la vía la tiene la vida, y esto es fundamental, la vida es prioritaria respecto de cualquier elemento que haya en la vía, y de esa forma nos acercaremos a una convivencia armónica donde, entre otras evidencias, encontraremos que vamos a reducir significativamente la ocurrencia de accidentes de tránsito, van a bajar los niveles de accidentalidad, mejorando además tanto los niveles de accidentalidad como los de morbilidad y mortalidad. Vamos a mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte. Se incrementarán también la fluidez de la movilidad en vías rurales y vías urbanas. Vamos a lograr reducir el lucro cesante producto de la inmovilidad de vehículos colisionados. Evitaremos el costo de los deducibles de las pólizas de seguro y de los descuentos por reclamación. Vamos a disminuir los tiempos de viaje y los costos de tráfico excluidos. Mejoraremos la calidad del servicio público de transporte de personas y de mercancías y además protegeremos la imagen corporativa y los efectos relacionados con un incidente o accidente de tránsito. Por lo tanto, los objetivos de la ley es que van a contribuir a que la seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los propios ciudadanos. Vamos a concienciar a los peatones, a los pasajeros y a los conductores sobre la necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible. Asimismo, vamos a concienciar a las autoridades, a las entidades, a las organizaciones y ciudadanos de que la seguridad vial no se basa solo en el conocimiento de las normas y reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas. Y por último, vamos a establecer una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito y sobre el comportamiento propio de la vía. Bien. Para tal efecto, para cumplir la ley, lo que vamos a hacer lo que se ha hecho es diseñar un plan estratégico. Lo que se va a hacer en las empresas es diseñar un plan estratégico de seguridad vial que será revisado cada 2 años para ser ajustado en aquello que se requiera, estudiando un poco los indicadores y viendo los objetivos que hemos planificado y viendo si estos objetivos se están consiguiendo o no.
Este plan estratégico de seguridad vial deberá contener al menos estas acciones. Debe haber jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. Debe haber un compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. Por otra parte, tendremos que tener una oferta permanente por parte de la entidad, organización o empresa de cursos de seguridad vial y de perfeccionamiento de la conducción dentro de la empresa. Debemos apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial y debemos también, por otra parte, realizar el pago puntual de los montos productos de las infracciones de las normas de tránsito de obligado cumplimiento, así como conocer y difundir las normas de seguridad. El decreto comentado, el decreto 2851 de 6 de diciembre de 2013, en lo concerniente al sector empresarial y con relación a los planes estratégicos de seguridad vial, establece que además de las acciones contenidas en el artículo 12 de la ley, las entidades, organizaciones o empresas, tanto del sector público como privado, deberán adecuarse a lo establecido en las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial y deberán adaptarse además a las características propias de dicha empresa, de la organización que se hayan establecido. Las líneas propias de acción son el fortalecimiento de la gestión institucional, el comportamiento humano, los vehículos seguros, la infraestructura segura y la atención a las víctimas. Y si veis, son muy similares a los pilares estratégicos de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Si los analizamos dentro de los propios pilares, veréis que son prácticamente los mismos. Las organizaciones, las empresas o las entidades público-privadas deberán incluir dentro de los planes estratégicos de seguridad vial la indicación de los cargos del personal responsable al interior de la entidad que deberá implementar cada uno de los contenidos definidos en el propio plan. Los tiempos en que las entidades, organizaciones o empresas deberán comunicar por escrito del plan de seguridad vial a los organismos de tránsito, las alcaldías o las superintendencias de puertos y transporte, van a ser los siguientes. Primero, si el número de vehículos es más de 100, el plazo establecido para comunicar el plan estratégico de seguridad vial será de 8 meses. Si tenemos entre 50 y 99 vehículos, será de 10 meses. Y entre 10 y 49 vehículos será de 12 meses. De tal forma que a la entrada en vigor de esta propia ley, todas las empresas que estén manejando este tipo de vehículos ya año 2017 debería haber comunicado su plan estratégico de seguridad vial. Para definir de alguna forma el plan estratégico de seguridad vial de las empresas o de las organizaciones o entidades públicas, se establece una especie de cuestionario, ¿no?, en el cual se van a establecer una serie de preguntas. La primera es la de ¿estoy obligado a adoptar el plan estratégico de seguridad vial? Pues la respuesta podría ser que sí, como organización, empresa o entidad. Si poseo, fabrico, ensamblo, comercializo, contrato o administro más de 10 vehículos automotores o no automotores o contrato o administro conductores. ¿Qué tipo de responsabilidad puedo asumir como organización privada de no adoptar un plan estratégico de seguridad vial o de no verificar que se cumpla? Pues bien, las obligaciones vienen establecidas en la propia ley.
se suman además a las obligaciones de como organización con ánimo de lucro o empresa tenemos. Además de la obligación formal, puede haber responsabilidades en cuanto a las situaciones en que esa organización o el personal de la propia empresa o los vehículos que posee la empresa, que los fabrique, que los ensamble, etcétera, tanto en las instalaciones o en el desarrollo de las actividades de la propia empresa, se involucren en eventos en los que causen daños a personas, cosas, por no seguir el plan estratégico de seguridad vial que hemos desarrollado. Además, la responsabilidad viene establecida por la propia ley, que establece como el responsable de cada entidad la función de adoptar el plan y disponer de lo necesario para su aplicación. Esta organización y esta asignación constituye un deber legal que puede ser exigido disciplinariamente y fiscalmente, lo que se traduce en multas que pueden llegar a conducir a multas cuantiosas. Bien, pues hasta aquí incluso podríamos decir que ya no solamente la responsabilidad de la propia empresa, sino también las autoridades, ¿no?, tienen su responsabilidad respecto al cumplimiento de los planes estratégicos respecto a la empresa, puesto que deben adoptar, deben registrar y deben hacer cumplir esos planes estratégicos de seguridad vial a esas organizaciones o empresas y a través del organismo de tránsito que le corresponderá a la jurisdicción en la cual se encuentre el domicilio de la empresa, ¿no? Si no hay un organismo de tránsito del cual dependa, pues corresponderá a la alcaldía municipal donde esté esa empresa ubicada. Además, cuando se trate de empresas, organizaciones o entidades de orden nacional, el registro deberá hacerse, lógicamente, ante la Superintendencia de Puertos y Transportes. La autoridad ante quien se efectúe el registro revisará o debe de revisar técnicamente los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, debe emitir observaciones de ajuste a que haya lugar y avalará dicho plan entendiendo un concepto de aprobación, de verificación de la ejecución del mencionado plan a través de las visitas de control, las cuales estén consignadas en un acta de constancia. Además, estas visitas deberían ser efectuadas a cada empresa por al menos una vez al año. Lógicamente, el propio ente que evalúa y que soporta el plan estratégico debe asegurar que se cumple con lo dispuesto en la normativa, tanto en la ley como en nuestro decreto, como en el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial de empresa. Debe hacer su seguimiento y debe hacer que se cumpla, porque si no, la propia administración estará incurriendo en una falta grave a través de la organización correspondiente o a través de la propia alcaldía municipal, ¿no? Y, lógicamente, las sanciones irán encaminadas a que no han desarrollado su propio cumplimiento. Bien, pues vamos a dejarlo aquí para continuar el próximo día con lo que es el plan estratégico de seguridad vial, cuáles son